Mientras los niños van saliendo, muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno de nuevo estar acá. Avanzamos en el libro de Segunda de Tesalonicenses, ¿no? Ya vamos a terminar, nos queda esta enseñanza y la del próximo domingo y creo que fue un buen tiempo alrededor de este libro, ¿no? De segunda. ¿Cuántas cosas aprendieron en Segunda de Tesalonicenses? ¿Cuántas están aplicando? Sin duda que nosotros no estamos sufriendo la misma persecución que sufrieron estos hermanos, pero de alguna manera sí nos hemos visto perseguidos, ¿verdad? Durante nuestra vida por ser creyentes, pero hemos visto cómo el Señor nos fortalece y cómo el Señor nos promete que a los que perseveramos en Cristo, bueno, vamos a tener nuestra eternidad con Él. Vimos que el Señor se va a revelar, que no tenemos que creer a esas historias fantasiosas de muchos, ¿verdad? Esas profecías que salen en el día a día de que Jesucristo ya vino, que Jesucristo está para venir pasado mañana, sino que tiene que antes manifestarse una apostasía peor que la que siempre ha habido y un anticristo peor que los que siempre han habido, ¿verdad? Antes de que eso suceda, el Señor no va a venir. Eso es algo que le dio tranquilidad a estos hermanos que estaban como preocupados tal vez por la primera carta que hace el apóstol Pablo allí, donde les dice que tranquilos con aquellos hermanos que murieron en Cristo, porque ellos van a resucitar cuando el Señor venga y van a precedernos a nosotros, y los que estemos vivos seremos transformados y llevados y encontrados con Cristo en los cielos. Eso le enseñaba Pablo allí a los hermanos en la primera carta, porque estaban preocupados por eso. Y en la segunda parece que sigue el tema con la segunda venida de Cristo, que cuándo va a ser, que ya llegó. Y había muchos mentirosos como hoy día diciendo eso. Pero entonces igualmente eso es para nosotros. Descansemos. Saber que el Señor va a volver es la esperanza que nos motiva, es la energía que nos lleva a seguir predicando el Evangelio y a perseverar en Cristo, sabiendo que un día estaremos victoriosos con Él en la eternidad. Amén. Eso es lo que nos debe animar. Y como decía el pastor Miguel Núñez alguna vez, para resumir, decía, para aquellos que pelean tanto en redes sociales por escatología, decía, mi escatología es que el Señor viene. Amén. Y voy a estar eternamente con Él. Amén. Se acabó la escatología. ¿Listo? El resto, pues, es respetable todo lo que podamos hablar al respecto, pero eso es lo más importante, saber que un día estaremos victoriosos con el victorioso. Bueno, y vamos a mirar algo muy interesante aquí en este capítulo 3 de la carta, de la segunda carta a los tesalonicenses. Vimos con Juan Manuel hace 8 días, en la primera parte del 1 al 5, que Pablo oraba por ellos y les motivaba también a que oraran para que la palabra del Señor corriera, para que se abrieran puertas para seguir predicando el Evangelio. Y hoy lo seguimos haciendo, tenemos que seguirlo haciendo. Que oraran para que ellos fueran librados y cuidados de tanto hombre malo, perverso, que persigue el Evangelio, que no se agrada de Cristo, y que fueran librados de eso, para que el Señor los fortaleciera y los protegiera del maligno. También les decía que tuvieran confianza en el Señor y mientras tanto obedecieran. Eso nos enseñaba hace 8 días Juanma, que mientras tanto permanezcamos firmes, obedeciendo al Señor y animados, sabiendo que Él está al cuidado de nosotros. Y obviamente nos decía que perseveráramos hasta el fin, tomados de la mano de Cristo. Ahora bien, aquí hay una exhortación y bueno, el Señor puso en mi corazón darle como título un llamado a trabajar con excelencia, ¿no? Un llamado a trabajar con excelencia. Dice un informe del diario La República de Italia que al año, y lo dice así literalmente, si no me creen yo les muestro, ¿verdad? Aquí lo que el diario La República decía en ese momento, y es que más o menos 28.000 hombres y mujeres mueren al año en Italia por física pereza. ¿Cómo les parece?
Y dice literalmente, la flojera mata, así dice, la flojera mata 28.000 hombres y mujeres al año en Italia. No sé cuántos matará en Colombia, ¿verdad? Y obvio, y la razón que daban es que cada vez nosotros, con esto de la inteligencia artificial, con toda la tecnología, ya nosotros trabajamos en casa, ya ni siquiera caminamos para coger el Transmilenio e ir a la oficina. Entonces, la gente está muriendo por problemas cardio y cerebrovasculares, ¿sí? Se les tapan las venas o que ya ni caminan, ¿ya? Yo conozco gente que para comprar el pan a 2 cuadras van en el carro. Sí, van en el carro. La pereza, sí. Bueno, antes le decían pereza, ahora no, estamos aprovechando la tecnología. Todo es Rappi, ¿verdad? Ya uno ni siquiera va por la pizza. Y sin duda que estos adelantos tecnológicos son una bendición para nosotros, obviamente, pero al mismo tiempo, de verdad, nos han vuelto muy sedentarios, ¿ve? Entonces podemos ser de pronto muy diligentes en nuestro trabajo, claro que sí, pero físicamente no nos estamos moviendo, y eso es lo que decía allí el informe del diario La República de Italia. Miren que en la palabra de Dios hay muchos ejemplos de pereza, pero los reto a que me muestren a alguien ahí, de pronto ustedes sí lo encuentran, yo no lo encontré, es más, estuve investigando y no, pero en la palabra de Dios no se habla mucho de la pereza, pero los personajes que aparecen en la palabra de Dios no eran perezosos. Es más, habían personajes buenos y personajes malos, y hasta los malos eran trabajadores, diligentes para lo malo, diligentes para lo malo, ¿sí? Entonces muestra hombres esforzados, diligentes en todo lo que hacían, eso es lo que muestra, y casi siempre la palabra de Dios muestra mucho a hombres que el Señor puso como líderes, ¿no? Pensando desde el mismo Adán, pero pensando en Abraham, en Moisés, hombres que trabajaron fuertemente, y el mayor de todos ellos, Jesucristo. Jesucristo que ha trabajado desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Desde siempre, y sigue trabajando. Sigue intercediendo por nosotros, sigue guiándonos cada día. Entonces, desde un principio el Señor nos ha llamado a trabajar. O sea, yo quería, de verdad que quería colocarle a casi a mi esposa, dijo, no, usted siempre sale con esas vainas. Yo le iba a poner a trabajar vagos. Sí, ese era el título, o sea, ese era el original. Yo lo cambié y puse un llamado a trabajar con excelencia, ¿no? Génesis 2.15 nos muestra, y Génesis 3.17 en adelante nos muestra que el Señor, algo que fue lo primero que nos colocó en este mundo, fue para que obviamente glorificáramos su nombre, para que mostráramos su imagen, y parte de la imagen de Dios, ¿cuál es? Que Él trabaja. Dios no es vago, Dios trabaja. Es más, cuando dice que descansa, pues eso simplemente es como algo ¿cómo se puede llamar? Antropomorfo o algo así, donde trata de mostrar a Dios como un hombre, ¿no? Que como que descansó, pero el Señor literalmente no descansa, ¿sí? Siempre está trabajando, siempre está creando, siempre está haciendo. Y en Génesis 2.15 le dijo el Señor a Adán y a Eva, que estaba ahí, le dice el Señor Dios, toma al hombre y lo pone en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo cultive y lo cuide. Él hizo la creación para que la cultivara y la cuidara. Y en Génesis 3.17 b a 19a, cuando ya había pecado el hombre y la mujer, le dice al hombre, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo, no dijo, ahora sí. Eso sí, ya lo bueno de que pecó es que ya no va a trabajar, no, le dijo, con trabajo, comerás de ella todos los días, espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama a trabajar, y por eso quiero que abordemos hoy esta temática del trabajo, pero al mismo tiempo de algo que le preocupaba al apóstol Pablo, porque no es de esta carta, en la primera carta de los tesalonicenses, como lo vamos a ver, también los está exhortando a trabajar y a no estar ociosos. Él les llama vivir desordenadamente.
Entonces vamos a mirar un primer ejemplo y quiero que me acompañen a leer, yo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Del verso 6 al verso 9, primeramente. Entonces vamos a mirar ahí. Dice, ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser una carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como un modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Y ese primer punto, por eso dice, seamos ejemplo de trabajo diligente. ¿Cuántos aquí son trabajadores? Alce su mano. Amén. ¿Cuántos tienen en su trabajo una labor, digamos, de liderazgo? Alce su mano. Esto es bueno preguntarlo, porque la idea es que todos estemos trabajando y la idea es que todos tengamos algún liderazgo, así no nos digan líderes allí. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, nosotros con nuestro ejemplo enseñamos a otros a trabajar con excelencia. Allí hay algo también que iba a preguntar, y es ¿cuántos acá somos papás? ¿Y cuántos hijos están mirando a su papá y a su mamá cómo trabaja? ¿Verdad? Después de que Pablo diera algunas como indicaciones por las cuales la iglesia tesalónica tenía que orar, de lo cual nos habló Juan Manuel, dice aquí literalmente que ordena, manda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba allí ordenando? Que se aparten ¿de quién? De todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que nosotros le enseñamos. Algo que quiero simplemente un paréntesis rápido decir acá es que cuando él dice que ordenamos o mandamos, ¿lo hace en el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia, cuando ordenamos y mandamos, lo tenemos que hacer de la misma manera. No es porque yo soy, a mí me gustan las cosas que se hagan así. No es por eso que yo ordeno o mando. No es por un legalismo que existe en mi forma de pensar. No es porque soy autoritario. Si yo ordeno algo, es porque eso que ordeno va en línea con la palabra de Dios, va en línea con lo que Jesucristo piensa, y por eso yo tengo la autoridad para ordenar. Porque eso pasa en la casa, ¿no? Si tú ordenas a tus hijos, los tienes que estar ordenando conforme a la voluntad de Dios, y ahí tienes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ordenar por otra razón, ¿no? No por cosas nuestras. Es Jesús realmente que nos delega esta labor de amonestar, exhortar y animar a otros. ¿En base a qué? ¿Qué dice el último? Y no según la doctrina que ustedes reciben de nosotros, es en base a la palabra de Dios. Es en base a la doctrina, es allí donde nosotros ordenamos. Bueno, ¿la orden de Pablo les parece muy dura? ¿Qué dicen? Se quedaron callados. ¿Les parece muy dura esa orden? Yo sé que hay algunos que dicen, no, pero tenaz. O sea que a mis hermanos vaguitos me toca apartarme de ellos. Pero vamos a mirar más adelante y vamos a ver que es el corazón de Dios el que está aquí hablando. La orden de Pablo era esa, que evitaran tener comunión con aquellos que siendo creyentes, ahí está el tema, que siendo creyentes, que diciendo que son unos hijos de Dios, viven en manera desordenada. Específicamente aquí está hablando que son ociosos, que son vagos, que son perezosos, ¿sí? Y no conforme a la palabra de Dios. Aquí
no está hablando de que tú de vez en cuando tengas derecho a tomar un descanso, pues es lógico, el descanso nos ayuda, nos recupera fuerzas para volver a ocuparnos. No es para seguir durmiendo, no, es para trabajar, porque hay gente que yo la veo que descansa para dormir un poquito más. Estoy descansando para dormir otras 3 horas, ¿no? No, aquí dice que alguien que usted ve que tiene eso como un estilo de vida, no es una persona que, oye hermano, hoy no quiero hacer nada, quiero descansar. No, no es eso. Es aquel que toma como estilo de vida algo que es pecaminoso, que se llama pereza. La pereza es pecado. No es lo mismo decir que, y bueno, y quiero que vayamos a primera de Corintios 5:11, no, tranquilos que yo lo voy a leer, pero lo que quiero decir es que Dios a través de, en este caso del apóstol Pablo, era muy fuerte con este tema de la ociosidad, muy fuerte, ¿sí? Y con este tema de un hermano que llamándose hermano, practicaba el pecado. O tenía como estilo de vida vivir en pecado. Recuerden que el apóstol Juan decía que el que practica el pecado no es de Dios. Si es una persona que su estilo de vida siempre es pecado, uno dice, no, olvídate, este no es un creyente. Pero puede pasar que un creyente llegue a llevar un estilo de vida y empieza a conformarse a ese estilo de vida. Y aquí le está diciendo, apártese del tal. En 1 Corintios 5:11, ustedes recuerdan, había un hermano en la iglesia que estaba conviviendo con la que era su madrastra. Imagínense en el problema, ¿sí? Y la iglesia, calladita, no sabemos por qué. No sabemos si es que el Señor ofrendaba bien y dijeron, no, donde le digamos que se va de la iglesia el hombre que ofrenda los 10 millones para arriendo, no, dejémoslo. Sí, puede pasar, ¿no? El caso es que el apóstol Pablo es fuerte allí y dice, sino que en efecto les escribo que no anden en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o es avaro, o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Fuerte, ¿no? Pero ¿quién está hablando ahí? ¿El apóstol Pablo? No, está hablando Dios a través de él. ¿Sí? Entonces, y él aclaraba, no estoy diciendo que no se junten con los del mundo, porque pues el mundo es así, entonces ¿a quién le va a predicar el evangelio? No, es con los que dicen ser hermanos y están viviendo ese tipo de vida. Fuerte, ¿no? Y es muy fuerte sobre todo cuando pensamos en liderazgo de una iglesia, porque es a un líder de una iglesia al que le toca confrontar a ese tipo de personas primeramente, aunque obviamente todos estamos llamados en amor exhortar primero a un hermano, si lo vemos que está cayendo en ese tipo de cualquier pecado, de que cambie su vida, es algo obvio, ¿no? Aquí vemos un caso ya donde esta persona tenía un estilo de vida y parece que allí en la iglesia de Tesalónica le han llegado comentarios a Pablo que había gente viviendo así, y repito que eso ya venía desde la primera carta de Tesalonicenses. Cuando uno ejerce liderazgo o es un maestro bíblico, ¿cuántos maestros bíblicos hay aquí? Alcen su mano. O sea, nadie lee la Biblia acá, nadie estudia. ¿Nadie puede enseñar a otro? ¿Cuántos maestros bíblicos hay acá que digan, yo puedo enseñarle a otro Biblia? Yo debería alzar la mano todos. Hermanos, o si no saben qué, a leer la Biblia. A leer la Biblia, hermano, porque a estudiarla, todos estamos en capacidad. Recuerde que a lo que fuimos llamados fue a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Si usted discipula a alguien, usted es un maestro bíblico. No piense que es que tiene que ser el supermáster allí, ¿no? Entonces, más que impartir enseñanza, mire que lo que nos está animando aquí el apóstol Pablo, ahí en el verso, dice, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. Todo maestro bíblico, más que enseñar palabra, debe ser un ejemplo. ¿Sí? Porque no es coherente que yo esté enseñando una cosa y ellos vean que mi estilo de vida es otro. El apóstol Pablo decía, nosotros fuimos ejemplo para ustedes. Para los que son papás, ¿ustedes creen que porque hacen devocional todos los días con el niño está aprendiendo perfectamente la palabra? Si el niño no ve en usted coherencia, congruencia con su estilo de vida, el niño está viendo eso. Por eso es que cuando llega adolescente, se paran en la frente del papá o de la mamá y dice, ustedes son unos hipócritas porque en la iglesia son una cosa, pero en la casa son otra. Entonces, ¿con qué enseñamos? Con el ejemplo.
con el ejemplo, obviamente con la palabra, pero también con el ejemplo. Y el apóstol Pablo dice, yo no andé allá de balde, de vago, para que vengan ustedes a decir, nosotros tuvimos que mantener a Pablo y a todo su equipo, aunque tenían todo el derecho, porque era un hombre que estaba trabajando enseñando la palabra de Dios, ¿sí? Sin embargo, yo creo que conociendo el estilo de vida de los tesalonicenses, dijeron, no, vamos a trabajar y vamos a enseñarles con nuestro ejemplo que hay que trabajar esforzadamente, diligentemente. Ahí lo está diciendo, no, no comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga, o sea, trabajaron duro. Trabajamos día y noche a fin de no ser carga para ninguno de ustedes. Nadie podía decir, nosotros tuvimos que mantener esos vagos. No, para nada. Qué chévere, ¿no? Con respecto al tema específico aquí, que era que algunos creyentes estaban viviendo de manera ociosa, es decir, no hacían nada, en pocas palabras, no se ocupaban, no trabajaban. Pablo les recuerda que deben trabajar de una manera diligente, tal como a ellos los vieron trabajar, de la misma manera, ¿sí? Que él vino a ser un modelo realmente para ellos. Algunos teólogos basados en la primera y segunda carta y mirando el contexto, que el contexto sobre todo habla mucho de que ellos estaban siendo engañados por falsos maestros con respecto a la segunda venida de Cristo, con respecto al que se murió, eso si no cansa el Señor a llegar antes, esos que murieron ya se perdieron. Entonces viene Pablo y en la primera y segunda carta les enseña sobre este tema, y muchos teólogos dicen que lo que pasó es que cuando Pablo les enseñó eso dijeron, pues si el Señor llega mañana, ¿yo para qué trabajo? ¿Cierto? ¿A ustedes les pasaría lo mismo? Por la cara de la mayoría, sí. Pues si el Señor viene mañana, ¿yo para qué trabajo? ¿No? Como que la cogieron muy literal y dijeron, no, si el Señor está pronto a venir, ¿para qué trabajamos? Pero yo creo que culturalmente, como pasa aquí en Colombia en algunas regiones, no voy a hablar de qué región es, yo trabajé en varias de esas regiones, donde el marido se la pasa en la casa durmiendo, y la que trabaja, ¿quién es? La señora que trabaja, como la leona y el león, no, los leones allá durmiendo, y las leonas son las que cazan, ¿no? Hay algunos así, y yo no sé si culturalmente Tesalónica tenía ese problema, simplemente lo estoy viendo porque en la primera carta, en el capítulo 4, miremos la siguiente, no sé si creo que lo coloqué en la siguiente diapositiva, gracias, eso está tomado de la nueva versión internacional. Miren lo que en la primera carta ya él les decía, o sea que yo pienso que culturalmente sí había algún problema allí, porque él todavía no les había hablado nada hasta ahí de que el Señor venía por ellos, ¿no? Dice, procuren vivir tranquilos y ocuparse de sus propias responsabilidades y trabajen con sus propias manos. ¿Por qué les diría eso? Así les he mandado. Para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Bueno, yo dije, esto está como muy diciente y todavía no le había dicho nada, ¿no? Y en el capítulo 5 de la primera carta dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen, vivan en paz unos con otros. Hermanos, también rogamos que amonesten a quienes, a los holgazanes, ¿sí? Estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Entonces, de ahí uno pudiera pensar, posiblemente era algo cultural, ¿verdad? Habían por ahí hermanitos, o precisamente en Tesalónica parece que pasaba eso, pero bueno, no voy aquí a decir que eso es así, porque la palabra de Dios no dice exactamente en algún versículo que culturalmente era así, tampoco dice que era porque ellos estaban esperando que el Señor viniera, entonces ¿para qué trabajaban? No dice nada. Son simplemente algo que podemos suponer. Y yo quisiera preguntarles acá, es más, hagamos el ejercicio. ¿Usted cree que es un ejemplo de trabajo diligente en su empresa? O sea, la gente lo mira y dice, este man
o esta mujer trabajan fuerte. Yo quisiera, de verdad que yo he aprendido a trabajar es por ella o por él. O sea, yo los veo trabajar y yo quisiera ser igual. ¿Ustedes qué piensan? Espero que sí. que espero que sí. Vamos al segundo punto, que es bien interesante, y es la vagancia debe ser reprendida. Un personaje que creo que conocen varios, sobre todo la generación X, y bueno, y algunos millennials. El famoso Celio, ¿no? Pero miren que en Colombia y en casi todo el mundo el tema de la pereza la gente lo coge de chiste. ¿Se han visto? Sí, la gente hace chistes con la pereza y hasta canciones. A ver, yo cuando era joven era amante de toda la música que me pusieran, eso les cuento, pero principalmente me gustaba el rock en español, ese rock argentino ahí de Soda Stereo me encantaba, pero me encantaba también la salsa, pero la salsa clásica, no esa romanticona, sino la clásica, ¿sí? Y había una canción que decía lo siguiente, y seguro que preguntan, me dicen, saben hasta el grupo. Dice, yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago más, nada, se la saben. ¿Sí? Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas o me pongo a ver novelas y no hago más nada. Y allí cuando empezaba el pregón, ¿no? El pregón es esa parte que hacen un corito y el tipo ahí como respondiendo, decía, oigan, yo nunca he doblado el lomo y no pierdan el tiempo, no voy a cambiar, ¿qué va? Y el corito decía, qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar, ¿no? ¡Qué delicia! Señores, sí, yo estoy declarado en huelga, sí, mi mujer que me mantenga. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es vivir la vida comiendo, durmiendo y no haciendo. Ajá, se la saben, perfecto. Gran combo de Puerto Rico. Y repito, esto lo toma uno en broma, pero la Biblia no lo toma en broma. Eso es lo tenaz. La muestra como un pecado que Dios aborrece en gran manera. La pereza, al punto que ordena que nos apartemos de aquellos que diciendo que son hermanos en Cristo, practican la pereza o son perezosos o andan desordenadamente o no están haciendo nada. La Biblia nos dice con respecto a los ociosos o perezosos lo siguiente. Quiero que veamos dos diapositivas que siguen ahí. Bueno, primero leamos versículos 10 al 12. Dice, porque aún, ¿verdad?, cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, no haciendo nada, pero andan metiéndose en todo. ¿Qué tal esa? Chismosos traje el hecho. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman de su propio pan. A trabajar pagos. Y hay algunas cosas que me parecieron interesantes, son muchas más. Vamos a ver 11 acá. Vamos a ver el primero. ¿Me regala la siguiente diapositiva, Dani? Gracias. Bueno, entonces ahí voy. Una persona perezosa odia el trabajo. Y dice el proverbio 21-25. Todos estos son proverbios. El deseo del perezoso lo mata porque sus manos no quieren trabajar. Le encanta dormir. Como la puerta gira sobre sus quicios, así ese perezoso se vuelve en su cama, ¿no? Proverbio 26-14. Siempre tiene una excusa en su boca. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en la calle. ¿Sí? Siempre tiene una excusa. ¿Qué tal esa? No, es que hay un león en la calle, ¿yo qué voy a salir? Yo no sé cuál será la excusa para no salir a trabajar de alguno acá. Cuarto, es comparado con el que desperdicia tiempo y energía, porque dice allí 18:9, también es negligente en su trabajo, porque es hermano del hombre disipador, del que desperdicia. Quinto, se cree sabio, pero es un tonto. ¿Qué tal? Eso sí, si quiere usted oír hablar de algo, política, esos sí salen ahí, esos saben de todo. No hay nada. Como no hacen nada, pues saben, como dice, se pone a ver novelas y noticias todo el día. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar.
6. Es esclavo de otro aunque lo niegue y nunca será líder. La mano de los diligentes enseñoreará, mas la negligencia será tributaria. 12:24. Su futuro es sombrío, el perezoso no hará a causa del invierno, o sea, es que está haciendo invierno, está haciendo mucho sol, pedirá pues en la siega y no va a hallar nada. El perezoso va en camino a la pobreza, el alma del perezoso desea, pero nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. No inicia un proyecto y si lo inicia, no lo termina, ¿verdad? Vaya mirándose ahí cada uno. No inicia un proyecto, pero cuando lo inicia, vamos a terminar fiel. Apenas llegan a panorama, ahí quedaron. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? El perezoso mete su mano en el plato y ni aún se le da esta pereza llevársela. Sí, me cucharea, le dice la mamá. Cucharea, y mi mamita, ya el niño tiene 45 años. Tiene constantes problemas porque no cumple sus compromisos. O sea, el hombre vive en ansiedad, lógico, se compromete a algo y no lo cumple. Dice, el camino del perezoso es como un seto de espinos, pero la senda de los rectos es una calzada. Es una molestia para los demás, es verdad. Yo no sé si alguno aquí ha tenido que tener que convivir con una persona que no le gusta trabajar. Dice que es como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos. Así es el perezoso para quienes lo envían. Y bueno, como les decía, muchas más podrían ser las características y las consecuencias que la pereza puede traer sobre una persona. Aquí Pablo dice, el que no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Mire que es importante aquí leer bien la palabra. No dice el que no pueda. Porque yo conozco hermanos que han estado buscando trabajo y no es nada fácil. Sin embargo, yo quiero dar un ejemplo acá porque lo veo por acá y es Luis Espitia, que recuerdo que por mucho tiempo no pudo conseguir trabajo en lo que él estudió, ¿sí o no? Fueron años. Pero este hombre se movía vendiendo pesas, vendiendo aparatos para hacer algo físico. Perdón que te coloque de ejemplo, pero recordaba eso. O sea, eso no era excusa para decir, no, pues como no me ha salido trabajo, pues en lo mío, donde me paguen 8 millones de pesos, pues entonces yo no hago nada. No, es un ejemplo. Pero es verdad, es importante que no es que el que no, ahí no dice el que no pueda, dice el que no quiere. Física pereza, el que no quiere trabajar. ¿Sí? Dios al contrario de muchos padres, les quiero decir que definitivamente Dios al contrario de muchos padres de familia hoy día, no mantiene vagos. No, él dice que él prospera la mano diligente. Él no mantiene vagos. Porque ahorita todos los papitos es con su famosa filosofía de yo no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí. Y es un poco de vagos lo que están manteniendo. ¿Verdad? No. No estoy diciendo que ponga al chino a trabajar tampoco a los 5 años, ni más faltaba. No estoy diciendo eso. Pero creo que en su casa uno les enseña a trabajar, hombre, tienda la cama, ayúdele a su mamá a lavar los platos. Son cositas, son tareas sencillas donde el niño está aprendiendo a trabajar. Y no estoy diciendo que lo coloque a trabajar, ni más faltaba. Pero es verdad. Es más, si una persona, usted cree esa falsa filosofía de que no quiere sufrir lo que usted sufrió, pues el niño no va a crecer ni va a madurar, porque uno sufre, uno por el sufrimiento es que crece y madura. Y creo que eso como padre uno tiene que entenderlo. ¿Mm? Hermanos, y pues lógicamente como lo dice ahí, pues una persona que no se mantiene ocupada, ¿qué hace? Tiende a entrometerse en donde no lo han llamado. Allá llega, ¿sí? El chisme y la crítica son sus paisanos. Eso sí, para criticar y pasar en Facebook criticando todo y chismeando, esos son buenísimos, ¿no? Y normalmente se une a otros desocupados, porque eso sí, ellos, Dios los hace y ellos, exacto, se encuentran ahí. Entonces, con otros desocupados los ve uno. Hay una ciudad, una ciudad donde, no voy a decir cuál es la ciudad, pero la conozco muy bien por un tema familiar, donde uno llega a ese parque de esa ciudad y hay llenito, gente sentada ahí. Y esa ciudad es famosa por eso.
¿Y qué se la pasan hablando? Hablando mal del gobierno, hablando mal del gobernador, del alcalde. Y es todo el día, y uno los ve ahí todo el día tomando tinto, ¿sí? Y fumando. Esos son amigos del vago también, el cigarrillo y el tinto. No estoy diciendo que todos los que nos gusta el tinto somos vagos, no, ni más faltaba. Pero así andan todo el día. Esa gente es un peligro, esa gente le daña la reputación al que sea, con la lengua. Por eso es que esto es un mandato no solamente para los hermanos de Tesalónica, es un mandato para todos nosotros. Mantengámonos ocupados, hermanos, sin ninguna duda, y lo dice un dicho, dice que una mente desocupada es el taller ¿de quién? De Satanás. Y es cierto, usted no está haciendo nada, y es normalmente cuando usted está desocupado. Yo lo digo por experiencia, yo sé que a ustedes les ha pasado, pero cuando usted está desocupado, cuando usted está ocioso, cuando no está haciendo nada, normalmente es ahí cuando usted comete sus peores pecados. Es ahí. Porque le quedó tiempo ¿para qué? Para meterse donde no debía meterse, para ir a ver a quien no tenía que mirar, para mirar para oír lo que no tenía que oír. Fue en ese momento cuando debiera estar diciendo, un momentico, pues, ¿qué hay que hacer? Toca pintar esa pared, pintémosla. Hagamos algo, pero no nos quedemos aquí con la mente vacía. Es un peligro. Es el ocio, algo peligroso para nosotros como creyentes. Qué triste y hasta vergonzoso es que por causa de la pereza, uno descaradamente se acostumbra a vivir de los demás también. Mire que ahí lo decía, ¿no? Lo decía el apóstol Pablo. Nosotros no hemos dependido de nadie, y qué pena es, y en la primera carta le decía, trabajen con sus propias manos para que no tengan que depender de nadie. Ahí específicamente no estaba diciendo que no recibieran la ayuda de alguien cuando uno está mal, no estaba diciendo eso. Está diciendo no se vuelvan mantenidos, porque eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. El perezoso no tan solo se entromete en los asuntos ajenos, se convierte a veces en un parásito, chupando, ¿sí? La sangre de los papás normalmente. Sí, normalmente es ahí, el niño de 50 ahí toda la vida, ahí. Se la pasa pidiendo regalado, ustedes yo creo que los conocen. Y ni hablar de su parte física. Llegan al punto que ni se bañan. Ya ni se bañan, ni se cambian, nada. Eso normalmente lo produce la ociosidad, el no estar haciendo nada. La pereza es como la droga, va degradando la parte moral, la parte física, lo va degradando porque la persona ya no quiere hacer absolutamente nada. Y como decía, 28.000 italianos al año se mueren por física flojera, ¿no? En Colombia quién sabe cuántos. Me encanta ver el ejemplo de esto en Cristo. Cristo, dice la palabra de Dios en Juan 1:1, que en el principio era el verbo, o sea Cristo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y por su palabra fueron creadas todas las cosas. Cristo es el mayor ejemplo de trabajo en la Biblia, trabajó siempre. Y en el verso 5, en el verso 17 del capítulo 5 de Juan dice, hasta ahora mi papá, mi padre trabaja y yo también trabajo. En otras palabras dijo, yo no descanso. Dice que mientras él estuvo caminando por este mundo, dice el libro de Hechos, anduvo haciendo bienes por donde iba, trabajaba. Es el mayor ejemplo de trabajo y de trabajo excelente. Aquí es donde entonces cabe una pregunta antes de seguir al siguiente punto y es, ¿realmente somos buenos trabajadores? ¿Qué estamos haciendo en nuestro tiempo libre? ¿Verdad? ¿Cómo lo estamos aprovechando? Tercero, vamos a terminar, la excelencia en el trabajo debe ser una insignia o debe ser la insignia de todo creyente. Ser excelente en tu trabajo debe ser la insignia de que eres un buen creyente. Dice allí, pero ustedes hermanos no se cansen de hacer el bien, como Jesús. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan como un enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. En el griego, cuando tú vas al griego, en el verso 13 se traduce literalmente así. Y ustedes, hermanos, no se cansen, no desmayen en vivir de una manera virtuosa, de hacer todo con excelencia. ¿Qué tal? ¿Qué diferente suena al estilo de vida de una persona que no hace nada? Que está desocupada,
que va contraria a la palabra de Dios, a la doctrina que nos ha sido enseñada. Primera de Corintios 10:31 dice, entonces ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de... ¿Estoy haciendo todo para la gloria de Dios? Estoy seguro que si yo estoy haciendo todo para la gloria de Dios, lo estoy haciendo con excelencia. Lo estoy haciendo lo mejor posible, porque no es para mí. Dice también Colosenses 3:23, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, no para los hombres, sino para el Señor. Entonces pienso, yo mi trabajo lo estoy desarrollando como si le fuera a rendir esta noche cuentas a Cristo. Señor, mira, trabajé hoy, hice la cosa lo mejor que pude, no perdí el tiempo. El mantenerse ocupado y hacer todo con excelencia como Dios lo haría es un mandato que se desarrolla en toda la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que trabajemos, pero que trabajemos bien, con excelencia. Que digan, es un poco triste pensar si uno siendo hijo de Dios está trabajando en un lugar y uno es conocido porque hace las cosas a medias, mediocremente. Sí, el hombre entonces dice, no, es que yo me la paso leyendo la Biblia en el trabajo. Hermano, usted está trabajando. Cuando tenga tiempo lea la Biblia. Pero usted tiene que trabajar y cumplir su responsabilidad como debe ser. Porque ese ejemplo muestra a un verdadero creyente. Ese ejemplo muestra a Cristo que trabaja de manera excelente. ¿Ok? Y esto es un llamado sin duda para todos. ¿Cómo estoy realizando mi trabajo allí secular, aquí en la iglesia, en esa parte ministerial? Mi oficio como esposo, el oficio que tiene la esposa, como padre, como hijo, como aquel que el Señor puso incluso a cuidar esta creación. ¿Lo estoy haciendo con excelencia o con mediocridad? Pregúntese en un momentico, ¿qué piensan de usted y de su forma de trabajo la gente que lo rodea? Piensa un poco en eso. ¿Qué dirá la gente que lo está rodeando cómo usted trabaja? Ahora, en amor, obviamente, si seguimos al pie de la letra el mandato de Dios a través de Pablo en este verso 14, uno debería señalar y alejarse de aquel hermano en Cristo que anda de una manera desordenada. Obviamente, hay que leer esto al contexto de toda la palabra de Dios. Si nosotros vamos a Mateo 15 y dice que si algún hermano está pecando, ¿qué tengo que hacer? Ir y hablar con él. Es decir, hermano, no sé, pero últimamente te he visto como que no estás haciendo nada. Sí, no trabajas y veo que hay un problema ahí en tu vida, no quieres trabajar. Dice que si la persona dice, ay, sí, chévere, pero sigue igual. Dice que vaya con dos más. Es un proceso. ¿Sí? Y después que lo comunica a la iglesia, oiga, este hermano no quiere trabajar. Y mire que la palabra de Dios aquí es bien clara, dice, no, hermano, si este hermano sigue en su comportamiento, en ese estilo de vida, apártense de él. ¿Para qué? Para provocar en él vergüenza. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Eso es lo que al final está buscando. Se arrepienta de su pecado y a la final se concilie primeramente con Cristo, antes que con la iglesia, con Cristo. Se reconcilia porque está en pecado. Y como hemos visto a través de toda esta enseñanza, Dios aborrece la pereza. Dios no es amigo de la pereza. Es más, no le hace chiste como la canción que estábamos viendo, sino la condena. Recordemos que nuestro hermano cuando cae en pecado o no hace caso a nuestra amonestación amorosa, no se convierte en nuestro enemigo para nada. Dice que como que lo que estoy buscando en él es que esa persona se reconcilie con Dios. Y muchas veces, tristemente, cuando, como le digo, a uno como anciano de una congregación, sí que le tocan estos casos, y a veces tenemos que afrontarlos, ¿verdad? Y hablar con esas personas. En estos casos, mucha gente, la persona, lo que sale de allí es orgullo y se va. ¿Sí? ¿Por qué se meten en mi vida? Se les olvida que somos un cuerpo. Y como cuerpo de Cristo estamos para ayudarnos unos a otros. Y la razón se van yendo y muchas veces, ¿sabes qué? También, no solamente eso puede producir en una persona vergüenza para arrepentimiento, también puede ser que demuestre que no era, que estaba entre nosotros, pero
no era de nosotros, también puede pasar, ¿no? Por eso es importante hacerlo. Porque una persona estando así en una congregación y que nada pasa, y no estoy hablando solamente del perezoso, estoy hablando de cualquier persona que está cometiendo un pecado como estilo de vida. No, repito, no es que porque cayó una vez, de una vez lo vamos a sacrificar, no, se le convirtió en su estilo de vida vivir así, pues está siendo un mal ejemplo para otros. Como les decía, en estos tiempos de inteligencia artificial, que es una gran herramienta sin duda, ¿sí? Ayuda mucho, pero al mismo tiempo creo que a medida que avanza la tecnología, las personas están tendiendo a ser cada día más y más y más estacionarias en su vida, en hacer, ahí les queda tiempo, porque como toda esta inteligencia artificial te adelanta procesos y cosas, a veces te queda más tiempo. ¿Qué estás haciendo en ese tiempo? Hay que cuidarnos de eso, ¿no? Tengamos mucho cuidado de caer en eso. Y me surgen unas preguntas que surgen al final, ¿no? Basados principalmente y mirando el ejemplo de Cristo, que no descansó, que nos dio ejemplo de trabajar de manera diligente y con excelencia. Quiero que pienses esto un poquito y lo analices. El primero es, ¿estás imitando a Cristo en ese aspecto? Piensa un poco. ¿Estás imitando a Cristo en ese aspecto? Segundo, ¿te consideras excelente en tu trabajo? ¿Estás haciendo las cosas con toda excelencia? Tercero, ¿eres proactivo o reactivo? ¿A qué me refiero? ¿Eres de los que adelantas trabajo, estás listo? Cuando te dicen tienes que hacer esto, ¿tú ya vas adelante? ¿O eres de los que, ay, sí, verdad, ya arranco? ¿No? Que tiene mucho que ver también con si dejas todo para lo último, la famosa palabra procrastinar, ¿no? O te adelantas en cumplir tus tareas. ¿Mm? Cuando te queda tiempo libre, ¿en qué lo estás invirtiendo? Cuando te queda tiempo libre, ¿en qué lo estás invirtiendo? En crecer más, en conocer más al Señor, en tiempos de oración, en estudiar más la palabra, en hacer deporte, eso también es bueno, ¿no? Ejercitarse, en hablar con tu esposa, en decir, oiga, me quedó este tiempito, voy a llamar a un hermano que sé que está triste, voy a animarlo. ¿En qué estás invirtiendo, sí, ese tiempo libre que tienes? Y con eso no estoy diciendo que de vez en cuando no veas una película o que de vez en cuando no puedas descansar un día y decir, este día no quiero hacer nada. Está bien. Lo que estoy diciendo es cuando se te convierte eso en un estilo de vida y más piensa, ¿será que mis tiempos de ocio estoy practicando pecado? Ahí más bien iría la pregunta. En esos tiempos que me están quedando libres ahora, ¿qué estoy haciendo? Bueno, qué bonita la palabra de Dios, ¿no? Yo sé que están todos ahí como regañados, ¿no? Frescos. Ustedes son buenos trabajadores, diligentes, son buen ejemplo para otros, yo sé que sí. Pero eso a veces, y a mí me animaba, ¿no? Yo decía, oh, Dios mío, yo a veces que con mi tiempo libre no lo invierto bien, ¿no? Sí, uno tiene que ser honesto. A veces que mi tiempo libre yo no lo invierto bien, ¿sí? Y pudiera estar haciendo algo mucho más edificante y a veces no lo hago. Y eso es bueno. Y Y bueno, le damos gracias a Dios y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos dejó un gran ejemplo de vivir como debe ser. Su palabra nos llama a, obviamente, aborrecer la pereza y a reprenderla. Entonces, hermanos, o sea, si usted esposita ve que su marido está como muy vaguito, con la autoridad de Cristo, a trabajar. Igual, como padres, de verdad que empecemos a fundar en nuestros hijos ese amor al trabajo, ese saber que el trabajo Dios lo premia, lo bendice. Empecemos desde enseñar eso a nuestros hijos desde pequeños. Quitémonos esa filosofía de psicología barata de que yo no quiero que mis hijos sufran como yo porque yo creo que usted no sufrió tanto. Sí, yo siempre oigo eso y ¿usted qué sufrió? No, es que a mí me tocaba ir por el pan. No, boba. Sí, sí, con eso salen. Bien, oremos. Señor, te doy gracias. Gracias por esta palabra práctica en 2 Tesalonicenses que nos llama a que, claro que es importante exaltar el que podamos estar predicando el Evangelio, el que podamos estar llevando una vida incluso en persecución,
pero que también nos exhorta y nos anima y hasta nos reprende en aquellas cosas que no estábamos haciendo bien, Señor. Sin duda la iglesia tesalónica era una iglesia evangelizadora, misionera, había impactado el mundo, pero algunos allí no estaban andando de manera ordenada, Señor, y tú en tu gran amor nos ordenas ejercer disciplina, pero de esa disciplina que busca restauración, que busca que el hermano se arrepienta y vuelva a esa comunión, no solamente contigo, sino con la iglesia. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que es tan sencilla, pero tan profunda a la vez, Señor. En tu nombre. Amén. Bien, queremos dar la bienvenida a Omar Páez. ¿Dónde está Omar Páez? ¿Sí? Omar, bienvenido. Me imagino que eres el papá de Carlitos y de Diana. Bueno, don Omar, bienvenido. Esta es su casa. Sí, aquí al final le van a... Allí está Diego, entonces le va a dar la bienvenida y le va a mostrar algunas cosas más que aquí en la iglesia ejercemos, ¿verdad? Y qué es la iglesia y qué ministerios hay acá, cómo podemos ayudarle también. Bien. Bueno, hermanos, quedaron regañados. ¿Hay alguna canción para animar a estas personas o los dejamos así tristes? Tocó dejarlos tristes, ¿cierto, Oscar? Bueno, hermano, el Señor los bendiga. Seguramente habrá algo para la venta, a ver si se animan, tranquilos. ¿Qué descubrieron?